Caperucita Roja, una historia tan vieja como el tiempo. Una niña, una canasta, un lobo astuto. Todos la conocemos. ¿Pero de verdad la conocemos? El cuento de Caperucita Roja es más que un simple cuento de hadas. Es un viaje al bosque mágico de la imaginación, un espejo que refleja nuestras propias culturas y creencias. Cada cultura ha creado su propia versión de la historia, agregando nuevos personajes, cambiando el lugar, modificando el final. Estas historias, contadas de generación en generación, nos enseñan sobre el bien y el mal, la obediencia y la astucia, la valentía y la inocencia. Acompáñenos en este viaje mientras exploramos las diferentes versiones de Caperucita Roja, descubriendo las lecciones escondidas en sus páginas y reviviendo la magia de este cuento clásico. La historia original de Caperucita Roja, contada en Europa durante siglos, es una advertencia sobre los peligros del mundo. Caperucita Roja, una niña inocente, se adentra en el bosque para visitar a su abuela enferma. En el camino, se encuentra con un lobo astuto que la engaña, la retrasa y llega primero a la casa de la abuela. El lobo, disfrazado de la abuela, se come a la anciana y luego a Caperucita Roja. Un cazador, alertado por los gritos, llega a la casa y mata al lobo, liberando a la abuela y a Caperucita Roja de la barriga de la bestia. La historia termina con una advertencia. No confíes en extraños, obedece a tus padres y no te salgas del camino. Esta versión, con su final feliz, enfatiza la importancia de la obediencia y la precaución. Nos enseña que el mundo puede ser un lugar peligroso y que debemos estar siempre alerta. El cuento de Caperucita Roja ha viajado por todo el mundo, echando raíces en diferentes culturas y floreciendo con nuevas perspectivas. Cada adaptación refleja las creencias, los valores y los miedos de la sociedad que la cuenta. En algunas versiones, Caperucita Roja es una heroína inteligente que vence al lobo por sí misma, mientras que en otras, la historia sirve como una metáfora del paso a la edad adulta. Las variaciones en el cuento son infinitas. En algunas culturas, el lobo es reemplazado por un tigre, un ogro o incluso un espíritu maligno. El cazador puede ser un leñador, un granjero o un héroe mítico. Cada cambio aporta un nuevo significado a la historia, agregando capas de complejidad a la narrativa original. Explorar estas adaptaciones nos permite comprender la universalidad de los temas de Caperucita Roja y cómo la historia ha resonado con diferentes personas a lo largo del tiempo. En África, la historia de Caperucita Roja a menudo se convierte en un cuento de ingenio y supervivencia. En lugar de ser una víctima indefensa, Caperucita Roja usa su astucia para burlar al lobo o a la criatura que lo reemplaza. En algunas versiones, Caperucita Roja engaña al animal, lo atrapa en una trampa o incluso lo mata ella misma. Estas adaptaciones africanas reflejan la importancia de la autosuficiencia y la resistencia en una cultura donde la vida a menudo presenta desafíos formidables. Caperucita Roja, en lugar de ser una víctima, se convierte en un símbolo de fortaleza y determinación, inspirando a los niños a enfrentar sus miedos con valentía. El mensaje central de la historia cambia de la obediencia a la acción. Se anima a los niños a ser proactivos, a confiar en sus instintos y a luchar por su propia seguridad. En China, el cuento de Caperucita Roja toma un giro único. La niña, conocida como Lom Po, se encuentra con un lobo azul en el bosque. El lobo, como en la versión original, se traga a la abuela y espera a Lom Po. Sin embargo, Lom Po, al darse cuenta del engaño, utiliza su inteligencia para engañar al lobo y escapar. En esta versión, no hay cazador. Lom Po, con la ayuda de sus dos hermanos menores, derrota al lobo azul usando su ingenio y trabajando en equipo. La historia china de Caperucita Roja nos enseña que la astucia y la cooperación pueden ser más poderosas que la fuerza bruta. Nos recuerda que incluso los más pequeños pueden vencer a sus enemigos si trabajan juntos y usan su inteligencia. La historia enfatiza la importancia de la familia, la colaboración y la inteligencia para superar los obstáculos. En Persia, el lobo es reemplazado por un div, un demonio malévolo de la mitología persa. La historia, conocida como Dr. Promspush, Dr. Germespush, se centra en la lucha entre el bien y el mal. La niña, vestida de rojo, representa la inocencia y la pureza, mientras que el div encarna la oscuridad y la maldad.
En esta versión, no hay un final feliz garantizado. La niña debe usar su ingenio y su valentía para burlar al div y salvarse a sí misma y a su abuela. La historia sirve como una metáfora de la lucha constante entre el bien y el mal que existe dentro de cada uno de nosotros. La adaptación persa nos enseña que la vida está llena de desafíos y que debemos estar preparados para enfrentarlos con valentía y determinación. Nos recuerda que la victoria sobre la oscuridad no está garantizada, pero que debemos luchar por la luz, sin importar cuán difícil sea el camino. En la era moderna, la historia de Caperucita Roja sigue siendo relevante, adaptándose a las preocupaciones y realidades del siglo XXI. Nuevas versiones exploran temas como la seguridad en Internet, el acoso escolar, la confianza en uno mismo y la importancia de la diversidad. En algunas adaptaciones, el lobo se convierte en una metáfora del ciberacoso, mientras que Caperucita Roja aprende a protegerse en línea. Otras versiones presentan a Caperucita Roja como una niña empoderada que desafía los estereotipos de género y lucha por su independencia. Estas nuevas interpretaciones reflejan la evolución de la sociedad y cómo la historia de Caperucita Roja sigue siendo una herramienta poderosa para enseñar lecciones importantes a las nuevas generaciones. En algunas adaptaciones modernas, la historia de Caperucita Roja se cuenta desde la perspectiva del lobo. Estas versiones desafían la narrativa tradicional, presentando al lobo no como un villano, sino como un animal incomprendido o incluso como una víctima de las circunstancias. Estas historias exploran la complejidad del bien y el mal, cuestionando si el lobo es realmente malvado o simplemente está siguiendo sus instintos naturales. Nos invitan a considerar la historia desde una nueva perspectiva, fomentando la empatía y la comprensión hacia aquellos que son diferentes a nosotros. Al cuestionar la narrativa tradicional, estas adaptaciones nos animan a mirar más allá de las apariencias y a considerar las motivaciones detrás de las acciones de los demás. A través de los siglos y las culturas, la historia de Caperucita Roja ha perdurado, cautivando la imaginación de niños y adultos por igual. Sus temas universales de inocencia, peligro, astucia y supervivencia siguen resonando en el mundo actual. Las diversas adaptaciones del cuento reflejan la riqueza de la experiencia humana, mostrando cómo una simple historia puede transmitir profundas verdades sobre la vida. Caperucita Roja nos enseña a ser cautelosos pero valientes, a confiar en nuestros instintos y a utilizar nuestra inteligencia para superar los desafíos. Nos recuerda que el mundo puede ser un lugar peligroso, pero también está lleno de belleza, aventura y la oportunidad de aprender y crecer. Al final, la historia de Caperucita Roja nos invita a adentrarnos en el bosque de nuestra propia imaginación, a explorar los caminos menos transitados y a descubrir las lecciones escondidas que nos esperan en cada curva del camino.